El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos para llevarles toda la información también, por supuesto, en esta nueva jornada, ya en este jueves 21 de abril de este año 2022. Tendremos información del ámbito nacional, internacional, información deportiva también, por supuesto, todo en este resumen informativo. Bueno, el espectáculo, ahí ya tenemos, aparte de la producción, trabajando en lo que va a ser este panorama de este jueves. Arrancamos con los títulos de la jornada. El panorama informativo informa. Muy bien, y por supuesto uno de los temas principales de la última jornada tiene que ver con la bancada de senadores nacionales del Frente de Todos, que se transformó en un interloque y hubo quejas de la oposición. De esto vamos a estar hablando en la jornada de hoy. El Senado llevó a cabo una nueva reunión para avanzar en el proyecto para pagar la deuda con fondos fugados. En otro de los temas también la Corte Suprema tomó juramento a las nuevas integrantes del Consejo de la Magistratura, mientras que San Juan adhirió al programa de destrucción de armas de la ANMAC, según trascendió en las últimas horas. Nación y la Ciudad de Buenos Aires pidieron una prórroga para seguir negociando por el traspaso de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, y esto es parte también de los títulos que vamos a estar tratando en esta jornada. Otro tema que tiene que ver con lo que ha sucedido también en la última jornada. El Frente de Todos no va a dividir su bloque en diputados, pese a lo que se especulaba. Larreta felicitó a Juan Bautista Maíquez por su nominación en la Asociación Internacional de Fiscales, mientras que Misiones propuso crear un fondo para el desarrollo de gasoducto del NEA. Es parte de la información que vamos a estar tratando en esta jornada de jueves. También, por supuesto, tenemos información del ámbito de la economía y del campo. Allí está Emanuel Dumrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así estamos también en Panorama con toda la información del campo y de la economía. Y en este caso vamos a estar hablando de otra jornada en alza para la soja y cerca de su máximo histórico. La aduana denunció agroexportadoras truchas, y también hablaremos la guerra y sus repercusiones ahora también en Brasil. Duro mensaje de Cristalina Georgieva para la Argentina. Además, también hablamos del costo del alquiler, sobre todo en Cava, y la inversión en publicidad. Todo esto y mucho más. En el plano deportivo lo tenemos a Federico de Marco. Hola Omar, vamos a comenzar con la información del deporte. Hoy tenemos para comentar el gran récord que consiguió Racing tras su triunfo ante Patronato de Paraná. Además, controversia por el partido de Argentina-Brasil en Australia. El PSG de Francia sin Messi quedó a un paso de ser campeón. Diego Simeone hizo debutar a su hijo menor, Giuliano, en el empate del Atlético de Madrid. La Juventus será el rival del Inter en la final de la Copa Italia. Karim Benzema falló 2 penales, pero el Real Madrid ganó y quedó a un paso del título en España. Además, Djokovic ganó en su casa después de 2 meses en el certamen de tenis en Serbia. Y además arde Wimbledon porque la organización tomó una drástica decisión por la invasión plano rusa internacional a Ucrania. También, por supuesto. Allí está Zulia Aranda. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos destacados en el panorama de hoy. Macron acusa a Le Pen de depender de Rusia en el único debate presidencial. Rusia está en su ofensiva final para la toma total de Mariupol y Ucrania propone negociar. En el balotaje, el Premio Nobel de la Paz Ramos Horta ganó las presidenciales de Timor Oriental. Rusia probó con éxito un nuevo misil intercontinental capaz de vencer escudos. En un acto oficial, Bolsonaro dijo que Lula es enemigo de Brasil porque busca desarmar a la población. Este y otros títulos en el panorama informativo de hoy. Y por supuesto, el mundo del espectáculo con Vanessa Gervasoni.
Hola, ¿qué tal Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar acerca de música. Kamasi Washington cumple su promesa de regresar y se presentará en Buenos Aires. Además, hablamos de 28 años de trayectoria. Se despidió Nadia Musica, la primera bailarina del Teatro Colón. También Kevin Johansen lanzó un tema junto a Natalia Lafourcade. Hablamos también del homenaje a Jairo, quien recibió la mención de honor Juan Bautista Alberdi por sus 50 años de trayectoria. En plataformas, Netflix perdió cerca de 200.000 suscripciones en el primer trimestre del 2022. Y también vamos a hablar de Elegante y el problema que tuvo en un vuelo. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El Panorama informativo informa. El País. Y la bancada de senadores nacionales del Frente de Todos se transforma en un interbloque con 2 espacios, uno integrado por 21 senadores y otro con 14 miembros, de acuerdo a fuentes oficiales que precisaron esta nueva conformación en la última jornada. El interbloque del oficialismo continuará llamándose Frente de Todos y estará conformado por 2 espacios, el Frente Nacional y Popular y la Unidad Ciudadana. La decisión de conformar el interbloque similar al que constituye Juntos por el Cambio con la UCR y con el PRO fue adoptado en un conjunto por las autoridades del Frente de Todos, el senador de Formosa José Mayans, la vicepresidenta del espacio Anabel Fernández Sagasti. La conformación fue comunicada a través de las sendas notas enviadas a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y además tuvo la anuencia de la presidencia, por lo menos esto es lo que se transformó. Las voces oficiales y la oposición desde el gobierno nacional, el jefe de gabinete Juan Mansur respaldó la medida, dijo que está dentro de los parámetros legales y la vinculó a la decisión de la Corte de proponer y de avanzar en un fallo con el cual no están de acuerdo. El funcionario calificó como una decisión correcta la del Frente de Todos en avanzar en este marco. La oposición cuestionó la medida, atribuyó la intención del Frente de Todos a la posibilidad de contar con un miembro más en el Consejo de la Magistratura, y esto es parte de lo que también ha trascendido en las últimas horas. Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron esta decisión. En un hilo de Twitter publicado ayer miércoles, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que el kirchnerismo pretende un Consejo de la Magistratura con mayorías propias para disciplinar a los jueces. Eso hicieron con la reforma del 2006, que redujo la cantidad de jueces, abogados, académicos y representantes de la oposición parlamentaria, y la Corte la declaró inconstitucional, fue lo que continuó el jefe de gobierno porteño a través de las redes sociales. También el titular del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, se preguntó cuántos consejeros quiere tener Cristina Fernández de Kirchner en representación del Senado, y se respondió que 3 de los 4, una locura que también exhibió el titular del bloque del PRO en diputados, Cristian Ritondo, quien entendió que la intención del oficialismo es robarse el lugar del PRO en el Consejo de la Magistratura. Internacionales. Ante la ola militarista de Bolsonaro, Lula envió a un emisario a hablar con las Fuerzas Armadas. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que el 7 de mayo lanzará su candidatura presidencial para los comicios de octubre, envió a un emisario a dialogar con jefes militares para preguntar si la cúpula castrense, alineada con el mandatario Bolsonaro, aceptará el resultado si él gana las elecciones, reveló el exministro de Defensa Nelson Jobim. La revelación ocurre un día después de que el propio Bolsonaro dijera en un acto por el Día del Ejército que en el 2016 el entonces jefe de esa fuerza, general Eduardo Villas Boas, tuvo una participación en la crisis que derivó en la destitución de la expresidente Dilma Rousseff. El campo, economía. La cotización del poroto de soja para la posición mayo subió por sexta rueda consecutiva en el mercado de Chicago y quedó poco menos de $9 de su máximo nominal histórico.
La oleaginosa sumó $11.11 este miércoles y cerró a 641,82, muy cerca de los 650,74 del 4 de septiembre del 2012 y que es el mejor valor registrado para este grano. No obstante, el economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Gonzalo Augusto, aclaró un dato fundamental. Si se tiene en cuenta la inflación que hubo en dólares en Estados Unidos en los últimos 10 años, el valor actual de la oleaginosa está por debajo no solo de una década atrás, sino también del 2008. Deportes. Racing estiró su racha e hizo historia con polémicas incluidas. La academia derrotó 3-2 a Patronato en Paraná por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional y llegó a las 10 victorias consecutivas para romper una vieja marca del club de Avellaneda. Además se aferró a la cima de la tabla de posiciones en la zona A. El equipo que dirige Fernando Gago superó la marca de 9 triunfos seguidos en el profesionalismo que tenía el equipo de José en 1967. La actual racha incluye partidos de la Copa de la Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Javier Correa con 2 goles muy parecidos y Matías Rojas de penal convirtieron para Racing, que terminó con 10 por la expulsión sobre la hora de Lucas Orban. Nicolás Castro y Axel Rodríguez marcaron para el conjunto de Paraná. Tal como ocurrió en anteriores fechas, el VAR vuelve a quedar en el centro de la polémica en la Copa de la Liga, y en el partido justamente entre Patronato y Racing, Facundo Tello sancionó un penal muy discutido a favor de la academia, y Ariel Penel, quien sigue el encuentro desde Ezeiza, no lo invitó a revisar la jugada. Sobre el cierre de la primera mitad y con un duelo igualado en 1, Orbán sintió el contacto de Benítez y se dejó caer dentro del área. Inmediatamente Tello sancionó el punto del penal, Rojas se hizo cargo de la ejecución y no falló. A partir de allí se empezó a destrabar un partido durísimo para Racing, y ya en el complemento logró sentenciar la historia para mantenerse firme en lo más alto de las posiciones de la zona A de este certamen y estar casi clasificado para los cuartos de final. Hasta aquí los 10 triunfos consecutivos de Racing ante Talleres por la Copa de la Liga 1-0, ante Atlético Tucumán 4-0 también por la Copa de la Liga, ante Independiente en el Clásico 2-1, ante Gimnasia y Tiro por Copa Argentina 3-1, ante Sarmiento por Copa de la Liga 4-1, ante River de Uruguay por Copa Sudamericana 1-0, ante Platense por Copa de la Liga 1-0, ante Cuiabá de Brasil por Copa Sudamericana 2-0, y los últimos 2 por Copa de la Liga, ante Unión 1-0 y ante Patronato por 3-2. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Tal como lo prometió al cerrar su participación en Lollapalooza Argentina 2019, cuando se despidió vociferando "regresaré", al ser ovacionado por el público, el saxofonista Kamasi Washington, uno de los grandes referentes del nuevo jazz, a partir de su cruce con el hip hop, entre otros estilos, se presentará el 2 de junio en el complejo Art Media, ubicado en el barrio porteño de Chacarita. Se tratará del primer show en solitario de este polifacético artista, que a lo largo de su trayectoria compartió proyectos con otros músicos. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. Conflicto bilateral. China exigió a Estados Unidos no usar la guerra en Ucrania para difamarla ni presionarla. Reclamó enfáticamente a los Estados Unidos que no use el tema de Ucrania para difamar, acusar, amenazar o presionarla tras las críticas recibidas por su supuesto apoyo a la invasión rusa. Así lo expuso el ministro de Defensa del país asiático, Feng Ye, durante una conversación telefónica con el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. China exige que Estados Unidos cese las provocaciones militares en el mar y no utilice el tema ucraniano para denigrar, incriminar, amenazar y presionar a China, subrayó el funcionario en la red social local WeChat, de la que se hicieron eco las agencias de noticias AFP y Sputnik. El campo.
La Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la Dirección General de Aduanas, informó que desarticuló una maniobra diseñada exclusivamente para fugar divisas a través de empresas agroexportadoras sin capacidad económica ni financiera que sustenten sus operaciones. Según el organismo, eran 60 cáscaras societarias sin empleados y con prestanombres como dueños que fueron detectadas y denunciadas, ya que pretendían realizar millonarias operaciones comerciales para evadir y fugar divisas. Deportes. La cuenta oficial del estadio Melbourne Cricket Ground anunció que el 11 de junio albergará un nuevo superclásico de las Américas entre Argentina y Brasil. Sin embargo, ni la AFA ni la Confederación Brasileña han confirmado el encuentro. A la espera de que la FIFA se expida ante una apelación por parte de la AFA, aún sigue pendiente el partido que debían llevar a cabo Brasil y Argentina por la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, según lo que informaron en Australia, este compromiso se podría llevar adelante en el estadio Melbourne Cricket Ground de Melbourne el 11 de junio a las 6:45 de la mañana. En las últimas horas, el sitio oficial del recinto confirmó un superclásico de las Américas, aunque no aclaró si se trataba de un amistoso o el duelo oficial pendiente. De todos modos, la información ya fue desmentida desde Argentina a horas que se abra la venta de boletos. Los fanáticos del fútbol en Melbourne y en toda Australia serán testigos de las asombrosas habilidades de los gigantes del fútbol Brasil y Argentina en vivo cuando los dos equipos se enfrenten por el Superclásico 2022 en el Melbourne Cricket Ground el 11 de junio, sentenciaron desde el país oceánico. Esta noticia tomó por sorpresa a las federaciones de ambas selecciones, quienes no se expidieron de manera oficial pese a que mañana por la madrugada saldrían a la venta las entradas para el partido que presentan como una nueva edición del Superclásico de las Américas. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. Rusia atacó el último bastión en Mariupol en el marco de su nueva ofensiva en Ucrania. Fuerzas rusas redoblaron este miércoles su ofensiva en el este de Ucrania con cientos de ataques más, incluyendo contra los últimos combatientes que defienden Mariupol en medio de renovados esfuerzos para evacuar a civiles de esa ciudad. La toma de Mariupol es crucial para la ofensiva que Rusia lanzó esta semana en el marco de su invasión a Ucrania para conquistar toda la región del este del país donde se encuentra, conocida como Donbass, que es el corazón industrial ucraniano. La ofensiva abre la segunda etapa de la guerra iniciada hace 2 meses y llega semanas después de que Rusia dijera que había completado la primera y retirada a sus tropas de la norteña región de Kiev para abocarlas a la liberación del Donbass. Deportes. El entrenador argentino Diego Simeone sufrió en el 0-0 de su Atlético de Madrid ante Granada en la Liga Española, que lo complica a la hora de asegurar la zona de clasificación a Champions League, pero disfrutó el debut de su tercer hijo a los 19 años, Giuliano Simeone, quien lo hizo ingresar en la segunda parte y debutar en la primera división del fútbol profesional. El entrenador argentino lo hizo jugar algunos minutos en el final del partido que el Atlético Madrid terminó igualando ante el Granada en una nueva fecha del fútbol español 0-0. De esta manera el Atlético no le quiere perder pisada en las posiciones a los equipos a los cuales tendrá que pelear por un lugar en la próxima Liga de Campeones, pero este empate lo podría alejar de Barcelona y de Sevilla. Con goles de Federico Bernardeschi y Danilo, Juventus le ganó 2-0 a Fiorentina por la revancha de las semifinales de la Copa Italia. Así, tras el triunfo en la ida por 1-0, la Vecchia Signora clasificó a la final del certamen, instancia en la que enfrentará al Inter. Con Nicolás González y Lucas Martínez cuarta de titulares, Fiorentina salió a la cancha sabiendo que necesitaba dar vuelta al resultado adverso de la ida como para poder aspirar a definir el título ante el conjunto neroazzurro. Sin embargo, todo se hizo cuesta arriba para los de Vincenzo Italiano cuando Federico Bernardeschi marcó el tanto para el conjunto juventino. Posteriormente, Danilo iba a poner las cifras definitivas. La final de la Copa Italia se jugará en el Estadio Olímpico de Roma entre Juventus e Inter el próximo 11 de mayo.
Real Madrid derrotó como visitante a Osasuna por 3-1 en un partido correspondiente a la fecha 33 de la Liga de España. Y más allá de los 2 penales cerrados por el francés Karim Benzema, el conjunto merengue se quedó con los 3 puntos y está muy cerca de lograr un nuevo título. El austríaco David Alaba abrió la cuenta para el conjunto merengue, empató el croata Ante Budimir para el conjunto de Pamplona, pero Marco Asensio primero y el futbolista Vázquez en el segundo tiempo puso las cifras definitivas para el conjunto de Real Madrid, que se llevó la victoria por 3-1. Real Madrid con 78 puntos, aventaja en 17 el Atlético de Madrid, aunque Barcelona tiene 2 encuentros menos y puede quedar a 12 con 15 por jugar. El dueño de casa tuvo a Ezequiel Ávila como titular y cortó la racha de 2 triunfos consecutivos y quedó con 44 unidades en el campeonato. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Después de 28 años de trayectoria, Nadia Musica, la primera bailarina del Ballet Estable del Teatro Colón, se despidió en la noche del pasado martes de los escenarios interpretando en el máximo coliseo argentino el rol protagónico de Giselle junto a su partener, el primer bailarín Federico Fernández, y toda la compañía que dirige Mario Galizzi. Al término de la función, entre la ovación del público, Musica celebró su última presentación bajo una lluvia de pétalos blancos y luego recibió el buque de flores tradicional de parte de un balleto del Teatro Colón, al que le siguieron los ramos de algunos de sus compañeros. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. A los puertos de uno de los estados agrícolas más grandes de Brasil, el de Paranagua, están descargando cantidades inusuales de fertilizantes después de que los importadores apuraran los suministros en medio de temores de que las sanciones a Bielorrusia y Rusia reduzcan el comercio, dijo la autoridad portuaria de Paraná. En la misma proporción que aumenta el número de barcos y el volumen de fertilizantes descargados, también aumenta la productividad de las terminales portuarias para atender a los importadores, dicen las autoridades. Con un negocio global de fertilizantes recalentado, la descarga promedio ha rondado las 40.000 toneladas, es decir, casi 2 barcos por día. Israel es un país con un importantísimo know-how tecnológico y desarrollo de industria, ¿no? Hacia ese país de Medio Oriente, ahora los ministros de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, y de Agricultura, Julián Domínguez, y del Interior, Eduardo de Pedro, también el gobernador de la provincia de Entre Ríos, partirán en misión institucional para conocer e interiorizarse sobre las tecnologías en riego de precisión y el tratamiento y la conservación del agua. Esta misión, que se va a desarrollar entre el 22 y el 28 de este mes, va a ofrecer la posibilidad de entablar diálogo con los representantes de firmas tecnológicas de Israel, enfocadas principalmente en el riego. Aquel país asiático siempre estuvo a la vanguardia de la tecnología del agua, desarrollando algunas de las soluciones más innovadoras como la desalinización, el riego por goteo y la medición inteligente. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Como tercer anticipo de lo que será su nuevo disco del estudio, Kevin Johansen lanzó Tu Ve, una canción en la que aparece como voz invitada la artista mexicana Natalia Lafourcade. Es un manifiesto sobre el amor y sus infinitas formas, sobre su diversidad. Siempre imaginé la voz y el espíritu de mi querida y admirada Natalia Lafourcade interpretándola. Cuando le propuse ser parte de este disco, tuve la suerte de que ella eligiera esta canción. Estoy tan feliz con el resultado, hechizante, imborrable, fantasmagórica, dijo el músico a través de un comunicado de prensa. El país. Bueno, más información. Nueva reunión de la Comisión de Legislación General y Presupuesto y Hacienda del Senado se realizó el miércoles para debatir los proyectos que buscan pagar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional con fondos de argentinos que fueron fugados al exterior. Un encuentro que se llevó a cabo en la jornada de ayer. Los expositores fueron aportados por el oficialismo y por la oposición y motivaron que los autores de este proyecto, impulsado por el Frente de Todos,
admitan la posibilidad de incluir modificaciones. Así lo afirmaron la senadora de la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tulio, y su compañero de bancada, el neuquino Oscar Parrilli. En otro tema, la Corte Suprema de Justicia le tomó juramento a las consejeras técnicas elegidas para completar la nueva composición de 20 integrantes del Consejo de la Magistratura, según informaron fuentes judiciales. La jura se concretó el miércoles en la tarde-noche, presidida por el titular de la Corte y ahora nuevo presidente del Consejo, Horacio Rosati. En más información, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, Natalia Loizú, firmaron el miércoles un convenio por el cual la provincia adhirió a la iniciativa de recuperar y de destruir armas en su territorio. En el acto realizado en la Casa de Gobierno de San Juan, entró al programa de destrucción, retiro y entrega voluntaria de armas de fuego y municiones, en continuidad con el desarrollo de las políticas públicas de la seguridad de la provincia. Así lo afirmó el mandatario provincial, quien destacó la creación de la Secretaría de Estado de Seguridad Pública durante su gestión, con el objetivo de brindar a la sociedad sanjuanina múltiples servicios de seguridad del Estado. Bueno, y más información que tiene que ver con la actualidad. Los representantes del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires acordaron el miércoles solicitar una prórroga de 15 días a la Corte Suprema de Justicia para seguir negociando por los fondos del traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña realizada por el macrismo. Según informaron fuentes oficiales, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo definitivo y de cara al vencimiento del plazo impuesto por el máximo tribunal para el próximo 26 de abril, las partes acordaron pedir una extensión de los plazos para poder seguir debatiendo esta cuestión. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. Novak Djokovic remontó un set y un break en contra para vencer a Laslo Djere en su primer partido del ATP 250 de Belgrado, evitando su tercera derrota consecutiva. El número 1 llegó a estar 4-3 abajo en el segundo set, pero ganó un partido intenso contra su compatriota por 2-6, 7-6, 8-6 en el tiebreak, 7-6, 7-4 en el tiebreak después de 3 horas y 21 minutos. El vencedor de 20 títulos de Grand Slam está disputando su tercer torneo de la temporada, después de ser deportado antes del Abierto de Australia, del país oceánico, por no estar vacunado contra el COVID-19. Djokovic también se perdió por este motivo los torneos de Indian Wells y Miami, ambos en suelo estadounidense. Después de caer por sorpresa a mediados del mes de febrero en cuartos de final del torneo de Dubái ante el checo Jiri Vesely, volvió al Master de Monte Carlo la semana pasada, pero perdió en su primer partido ante el español Alejandro Davidovich Fokina, quien llegó a la final. Djokovic vio como su gran rival Rafael Nadal ganó el Abierto de Australia para lograr el récord de 21 títulos de Grand Slam en individual, subiendo un escalón sobre el serbio y el suizo Roger Federer, ambos con 20 grandes. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El célebre cantautor Jairo recibió este martes la mención de honor diputado Dr. Juan Bautista Alberdi como reconocimiento a sus 50 años de trayectoria en un emotivo acto realizado en el Congreso Nacional, que fue encabezado por el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el vicepresidente tercero del Cuerpo Legislativo, Julio Cobos. La distinción, que se le otorgó en el Salón de Pasos Perdidos, colmado de invitados especiales, artistas y público, se efectuó a propuesta de la exdiputada del PRO, Gisela Scaglia, para reconocer sus 50 años de trayectoria artística, cultural y compromiso con los valores democráticos y republicanos. El gigante del streaming Netflix sufrió la pérdida global de cerca de 200.000 suscripciones de su plataforma durante el primer trimestre de este año, y sus ejecutivos prevén que otros 2 millones de usuarios podrían dar de baja sus cuentas entre abril y junio, siendo la primera vez en una década que ese saldo les arroja resultados negativos.
La noticia fue dada a conocer por el sitio especializado IndieWire, que precisó que al finalizar el periodo enero-marzo la compañía contaba con 221.064 millones de suscriptores, lo que marca un descenso en comparación a los casi 221,84 millones que tenía en su haber al finalizar el año 2021. Internacionales. Volvemos a Brasil y te contamos que Bolsonaro dijo que Lula es enemigo de Brasil porque busca desarmar a la población. El presidente Jair Bolsonaro, quien en octubre se juega la reelección, arengó este miércoles a sus seguidores a llamar al exgobernante y su futuro rival electoral, Luiz Inácio Lula da Silva, como enemigo de Brasil por impulsar el desarme de la población civil durante un acto oficial en el estado de Goiás. Entre nosotros sabemos quién es el enemigo de la nación. El enemigo de la nación brasileña no se viste de verde y amarillo, se viste de rojo y tiene una bandera con la hoz y el martillo, dijo el mandatario en alusión a los símbolos del comunismo. El país. Una de cada 3 mujeres tuvo contacto físico no deseado con un colega en el ámbito de la política. El dato surge de un estudio realizado por el Observatorio Julieta Lanteri de la Fundación Friedrich Ebert y de Fundeco, que se construyó en base de 970 testimonios reunidos en distintos puntos del país. En otro tema que también tiene que ver con la actualidad, el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, fue denunciado por supuesto prevaricato, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público y asonada también a raíz de la medida cautelar interina que indicó evitar el nombramiento de 2 legisladores para el Consejo de la Magistratura y que fue anulada por la Corte Suprema de Justicia. La denuncia quedó sorteada en el Juzgado Federal 2 de Tribunales Federales de Retiro a cargo de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Franco Picardi, según informaron fuentes judiciales. En tanto, y en más información, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, se reunió en la Casa de Gobierno durante más de una hora con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley. Según informaron fuentes oficiales, el encuentro se celebró en el Salón de los Escudos que el Ministerio del Interbloque posee en la Casa Rosada y fue parte de una serie de reuniones que el diplomático estadounidense viene realizando con funcionarios y dirigentes también de nuestro país. En más información, Horacio Rodríguez Larreta felicitó a Juan Bautista Maíquez por su nombramiento en la Asociación Internacional de Fiscales. El jefe de gobierno porteño se reunió con el fiscal general de la ciudad, nominado como candidato a presidente de la asociación. Es la primera vez que un miembro de Latinoamérica es nominado para ejercer el cargo, destacó el funcionario porteño. En tanto, apenas días después de que Alberto Fernández llamara a todos los países en América Latina y el Caribe a recuperar el vínculo diplomático pleno con Venezuela, al considerar que sus problemas se han ido disipando y que ha ido avanzando en su proceso electoral, el propio Mauricio Macri expuso un contrapunto al mostrarse junto con el embajador venezolano en los Estados Unidos del presidente interino y líder opositor en Venezuela, Juan Guaidó. Reveló el encuentro el funcionario Carlos Vecchio cuando compartió en su cuenta oficial de Twitter una foto con el referente de Juntos por el Cambio. Grato reencuentro con el expresidente Mauricio Macri, manifestó el representante de Guaidó como embajador en los Estados Unidos. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. El país. Y a menos de un mes de las elecciones de Suteba, se confirmó la ruptura de la lista multicolor que lidera la diputada nacional del Frente de Izquierda, Romina del Pla, en el Sindicato de Docentes de La Matanza. Marta Gómez, su anterior compañera de conducción y actual secretaria gremial, construyó otro espacio en el cual es candidata a secretaria general de la seccional matancera. En el lanzamiento apuntó contra la diputada del FIT. El sindicato perdió el rumbo, la defensa de los trabajadores de la educación. Tenemos que recuperar la acción de la seccional para enfocarnos en las necesidades no resueltas de los docentes, manifestó la dirigente sindical.
Bueno, en tanto, Misiones propone crear un fondo para el desarrollo del gasoducto del NEA. El proyecto ingresó al Congreso Nacional, lleva la firma del diputado misionero Diego Sartori. Proponemos que las provincias que se benefician desde hace años con el gas natural puedan ayudar a los que no cuentan con esta ventaja, fue parte de lo que dijo el funcionario. El campo, economía. El gran riesgo es la inflación, que también fue impulsada por factores exógenos y por lo tanto una gran parte de la atención será colocada en tratar de bajarla a un punto en el que la gente en la Argentina tenga confianza para ahorrar en su propia moneda. ¿Quién lo dijo? La titular del FMI en una conferencia de prensa virtual. Cabe señalar que las consultoras privadas estiman que la inflación en abril tendría un piso del 5% inferior al 6.7% de marzo. De todas maneras, los consultores prevén que el índice se va a mantener elevado, teniendo en cuenta, entre otros factores, los aumentos tarifarios previstos. Y los precios de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires tuvieron en abril aumentos mensuales hasta el 7.8% e interanuales del casi 70%, según el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales. La mediana de los monoambientes ofertadas en Capital Federal es de 40.000 pesos. El salario mínimo vital y móvil, que en abril es de 38.000 pesos, cubre el 97.4% de un alquiler. Esta relación venía deteriorándose desde octubre del año pasado y se recuperó con la actualización en abril. En este caso, de los dos ambientes, la mediana de las ofertas se encuentra entre 48.500 pesos y los tres ambientes 70.000 pesos. Internacionales. Rusia probó con éxito un nuevo misil intercontinental capaz de vencer escudos. Afirmó este miércoles haber realizado con éxito el primer ensayo del misil balístico intercontinental Sarmat, un arma de nueva generación y muy largo alcance, que según el presidente Putin es capaz de derrotar todos los sistemas antiaéreos modernos y de representar una advertencia a los enemigos de su país, mientras Estados Unidos aclaró que sabía del procedimiento y que no lo considera una amenaza. Se trata de un arma única que reforzará el potencial militar de nuestras Fuerzas Armadas, garantizará la seguridad de Rusia frente a las amenazas externas y hará reflexionar 2 veces a quienes amenazan a nuestro país con una retórica desenfrenada y agresiva, sostuvo Putin al hacer el anuncio de la prueba por televisión. El Premio Nobel de la Paz José Ramos Horta ganó las elecciones presidenciales en la nación asiática de Timor Oriental, según resultados oficiales parciales anunciados este miércoles. Ramos Horta, que ya dirigió el país entre el 2007 y el 2012, obtuvo un 62,09% de los votos en la segunda vuelta, frente al 37,91% logrado por su rival, el presidente saliente Francisco Luolo Gutiérrez. Estos resultados todavía deben ser validados por la Comisión Electoral del país del sudeste asiático. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El nivel general del índice de precios internos al por mayor se aceleró un 6.3% en marzo respecto del mes anterior, cuando había subido un 4.7%. Esta variación es consecuencia de la suba 6.4% en los productos nacionales y de 5.4% en los productos importados. Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor mostró un ascenso del 7% en el mismo periodo. En este caso, la variación se explica por la suba del 7.1% de los productos nacionales y del 5.4% de los productos importados. La inversión en publicidad en la Argentina registró un incremento del 60% al comparar los años 2021-2020, especialmente motorizadas por las industrias farmacéuticas, alimentarias, bancos y finanzas y por el segmento de bebidas alcohólicas. A su vez, el 54% de la inversión publicitaria fue derivado el año pasado al ambiente digital, el 34% en la televisión, el 7% en la vía pública, el 6% en radio y el 1% en medios impresos, según el informe de la empresa de publicidad Havas. Precisó que 1 de cada 4 pesos invertidos en publicidad en la Argentina fueron desembolsados por las empresas de la industria farmacéutica, que junto con la industria alimentaria, los bancos y las finanzas y las bebidas alcohólicas concentran más de la mitad del share total de inversión. El país.
Bueno, renunció el funcionario misionero tras la viralización de chats privados. Tenía 40 amantes. El presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial renunció tras la viralización de estos escandalosos chats íntimos. El funcionario asegura que le hackearon el celular. La diputada oficialista pide intervención de la justicia en este caso. Lo cierto es que el funcionario ya renunció a su cargo. Javier Milei continúa coqueteando con algunos de integrantes de Juntos por el Cambio. El diputado de La Libertad Avanza habló de una línea entre las palomitas tibias y los liberales de la oposición y apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, a quien calificó como alguien igual a Cristina Fernández de Kirchner. Si la señora Bullrich quiere venir a La Libertad Avanza, la recibiríamos con los brazos abiertos, fue lo que dijo Milei en las últimas horas, algo que en realidad también es una suerte de respuesta a algunos comentarios que también había realizado Patricia Bullrich respecto de la coincidencia con Javier Milei. El Instituto Provincial de la Lotería y Casinos suspendió la decisión de habilitar tarjetas de débitos en bingos, casinos e hipódromos y en agencias hípicas de la provincia de Buenos Aires, hasta tanto se resuelva algunas cuestiones operativas planteadas por las cámaras del sector. Lo hizo a partir de la resolución publicada en el boletín oficial de ese distrito, al dejar sin efecto la resolución de hace 10 días, en donde se establecía la obligación de uso de medios electrónicos que permitan la realización de transacciones con tarjetas de débitos bancario en las salas de juego autorizadas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hablamos de música. La llegada de Elegante a Chile terminó en polémica cuando fue demorado por las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Santiago. El representante del cantante de Cumbia 420 explicó el motivo. Fue la frase discriminatoria que el manager de Elegante escuchó en migraciones del país vecino. A estos flaites, villeros, no hay que dejarlos ingresar así nomás. Internacionales. El presidente francés Emmanuel Macron acusó a su adversaria de extrema derecha Marine Le Pen para el balotaje del domingo de depender del poder ruso y del presidente Vladimir Putin por un préstamo que tomó de un banco ruso, un gesto de la postulante consideró deshonesto. Usted depende del poder ruso y del señor Putin. Cuando habla de Rusia, usted le habla a su banquero, le dijo Macron a Le Pen durante el único debate televisado entre ambos. En su réplica, la candidata de la agrupación nacional afirmó que ese parecer no es cierto y es bastante deshonesto y explicó que ningún banco francés le había concedido un préstamo. Deportes. El líder Paris Saint-Germain sin el crack rosarino Lionel Messi por lesión y su escolta Olympique Marsella dirigido por Jorge Sampaoli vencieron sus respectivos partidos ante Angers 3-0 y Nantes 3-2 respectivamente por la 33ª fecha de la Liga Francesa y de esa manera la definición por el título se alargó por una jornada más. Paris Saint-Germain sin Messi y con Ángel Di María como titular venció sin inconvenientes a Angers como visitante. Kylian Mbappé a los 28 minutos del primer tiempo, Sergio Ramos a los 47 minutos de la primera parte y Marquinhos a los 32 del complemento pusieron la victoria del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino. Ni Messi ni Neymar, que está suspendido este último, fueron de la partida en el conjunto de la capital francesa. El Olympique de Marsella, dirigido por Sampaoli, como local concretó la remontada ante Nantes, de estar 2-1 abajo, dio vuelta el resultado y se llevó la victoria por 3-2. Payet de penal marcó en 2 oportunidades, mientras que el marroquí Harit pusieron los goles del Olympique Marsella. El brasileño André Girotto y el francés Marcus Coco marcaron los tantos del conjunto de Nantes. PSG tiene 77 puntos y aventaja en 15 al Olympique Marsella cuando restan 5 partidos para la finalización del campeonato.
El torneo de Wimbledon 2022, que se jugará entre el 27 de junio y el 10 de julio, no admitirá a los tenistas rusos ni bielorrusos a causa de las sanciones impuestas a esos países tras la invasión de Rusia a Ucrania que desató la guerra iniciada el 24 de febrero. Desde el estallido de la guerra, los organizadores habían pedido una postura precisa como contra Vladimir Putin, que nunca se hizo efectiva y ahora parece confirmarse, destacó el diario italiano La Gazzetta dello Sport. En tanto, la decisión de los organizadores de Wimbledon supone un duro golpe a las ambiciones del ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo, quien se perderá el segundo Grand Slam, además de otros torneos previos, ya que fue operado de una hernia. Medvedev se había manifestado claramente en contra de la guerra y su compatriota Andrei Rublev, quien mantuvo la misma postura, dijo que muchos me critican solo porque soy ruso, pero a pesar de ello, quiero demostrar que el deporte une. El tradicional torneo de Wimbledon comenzará el 27 de junio próximo, 20 días después del torneo de Roland Garros. Sin embargo, hasta el momento no ha tomado ninguna posición frente a los deportistas rusos y bielorrusos de ambos sexos que en el circuito ATP y WTA ya están jugando sin la bandera de su país. Por su parte, Rusia calificó de inadmisible la exclusión de sus tenistas en el torneo de Wimbledon. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Y por supuesto también todas las jornadas tenemos información y la voz de los protagonistas con declaraciones de lo que tiene que ver también con la actualidad política. Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. El dictamen que hoy hemos firmado para su tratamiento en recinto es realmente una buena ley, como toda puede ser perfectible, pero es una ley que crea el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, es un gravamen y es una ley que prevé obtener los recursos para pagarle esta deuda de 44.500 millones de dólares de todos aquellos que fugaron divisas al exterior y que no las declararon ante la FIP, ante los organismos recaudadores. Aquí se dijo en algún momento, de qué pasaba con los cumplidores. Bueno, esto es un mensaje muy claro, porque si nosotros logramos obtener todo o gran parte de la deuda, esto va a beneficiar a los cumplidores, porque si no sale la plata de aquí, va a salir del bolsillo de los que están pagando, va a salir del bolsillo de ustedes. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Repasamos cómo va a estar el tiempo para esta jornada. Para el tramo final de la semana, durante este jueves, el tiempo estará inestable, se potencia con la evolución de tormentas y chaparrones para la franja norte del país, particularmente con el viento del sector sur y evolución de algunas tormentas y chaparrones para el centro del territorio y el litoral. Se va a notar el descenso moderado de la temperatura, con algunas lluvias en la madrugada, mejorando de forma gradual en la jornada también. Tiempo inestable que tendrá lugar en la parte de la jornada de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, nubosidad variable y evolución de algunos chaparrones y tormentas. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Aquí estuvimos, por supuesto, con toda la información de esta jornada, información del ámbito nacional e internacional y también alguna información deportiva, por supuesto, y información del espectáculo. Estuvimos Vanessa Gervasoni, Zulia Aranda, Federico De Marco, Emanuel Dunrauf y quien les habla, Omar Galarza. Mañana será un nuevo encuentro y, por supuesto, estaremos aquí en el aire de la radio. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.